En la sección anterior quedaron pendientes algunas preguntas respecto a la voluntad de Dios. Entre ellas, ¿la voluntad del Padre no es la misma que la voluntad del Hijo y que la voluntad del Espíritu Santo? ¿La voluntad del Hijo difiere en algo de la voluntad del Padre y de la voluntad del Espíritu Santo? ¿La voluntad del Espíritu Santo difiere en algo de la voluntad del Hijo y de la voluntad del Padre? ¿Funciona la deidad con tres voluntades distintas? ¿Y por qué estas preguntas aquí? Muy sencillo. El argumento del pastor Esteban Bor, donde según su apreciación se demuestra la subordinación eterna del Hijo al Padre, es que el Hijo en la creación de las huestes celestiales ejecutó no su voluntad, sino la del Padre. De mucha importancia es en la comprensión de la doctrina de la deidad, Dios en tres personas, tener claro esto. Algunos aspectos fundamentales que son básicos en la doctrina de la deidad. 1. La doctrina bíblica de la deidad es que hay un solo Dios, no tres dioses. 2. A ese solo Dios lo forman tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3. Cada una de esas tres personas tiene su propia voluntad. 4. Esa voluntad, la de cada uno de ellos, es soberana. Nada puede ser impuesto sobre ella, porque si eso fuera posible, el de ellos sobre el que se puede imponer la voluntad de alguno de los otros dos no sería soberano. No podría ser parte de la deidad, porque sencillamente un ser no puede ser soberano en el ámbito de la deidad y al mismo tiempo tener sobre sí una autoridad superior a él mismo. Eso es una contradicción simple, entendible por cualquiera, ya que según el diccionario, en este caso el diccionario enciclopédico Éxito del grupo editorial Océano, soberano es aquel que ejerce la autoridad suprema e independiente, aquel que no es superado, y soberanía es autoridad soberana, excelencia no superada en cualquier orden. Y el quinto aspecto a tener claro es que la unidad característica de los tres miembros de la deidad hace que la voluntad de cada uno de ellos sea también la voluntad de los otros dos, convergiendo así la voluntad de cada uno en una sola voluntad, la voluntad de Dios. De tal manera que ni la Biblia ni los escritos de Elena G. de White nos hablan nunca de las voluntades de Dios, sino de la voluntad de Dios. Y volviendo a los escritos de Elena G. de White, porque en este caso ahí está enmarcado nuestro estudio, debido, como ya hemos mencionado, a que es en declaraciones de ella en las que el pastor Bor pretende basar sus argumentos. De allí que de alguna ayuda sea en nuestra investigación dar una ojeada, aunque sea breve, a lo que Elena G. de White creía sobre esto. Hagámoslo con algunas preguntas. Primera, ¿creía Elena G. de White que la voluntad del Padre era la misma que la voluntad del Hijo? Segunda, cuando Elena G. de White se refería a la voluntad de Dios, ¿estaba implicada automáticamente la voluntad del Hijo? Y por supuesto también la del Espíritu. Veámoslo con dos ejemplos. Primero, la voluntad de Dios reflejada en la palabra de Dios escrita, la Biblia. Y segundo, la voluntad de Dios reflejada en su ley, el Decálogo. Número 1. La voluntad de Dios reflejada, dada a conocer en su palabra escrita, la Biblia. No en pocas ocasiones, Elena G. de White expresó que la Biblia es la voluntad de Dios, puesta por escrito, que la Biblia no es otra cosa que la expresión de la voluntad de Dios. Algunos ejemplos. La Educación Cristiana, página 48, párrafo 1. Dice, en la Biblia está definido todo el deber del hombre. Salomón dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La voluntad de Dios está revelada en su palabra escrita.
y este es el conocimiento esencial. Mismo libro, La Educación Cristiana, página 69, párrafo 1. Dice: lo que sobre todas las demás consideraciones debiera inducirnos a apreciar la Biblia es que en ella se revela a los hombres la voluntad de Dios. Mismo libro, página 224, párrafo 2. Los que humilde y piadosamente escudriñan las Escrituras para conocer y hacer la voluntad de Dios, no dudarán de sus obligaciones hacia Dios. Los Hechos de los Apóstoles, página 403, párrafo 1. En la Biblia encontramos los únicos principios seguros de acción. Es la transcripción de la voluntad de Dios, la expresión de la sabiduría divina. Dios ha hecho a conocer su voluntad. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 93, párrafo 1. Dice: en la Biblia se revela la voluntad de Dios. Las verdades de la palabra de Dios son la expresión del Altísimo. En Mensajes para los Jóvenes, página 108, párrafo 1. Dice: Dios nos revela su voluntad en su palabra, las Santas Escrituras. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 307. Dice: la Biblia es la voluntad de Dios expresada al hombre. Bien, es suficiente. En síntesis, la Biblia es la voluntad expresada de Dios, puesta por escrito por autores inspirados. Ahora bien, la voluntad de la deidad, o sea, la voluntad de Dios, no difiere en nada, en lo absoluto, de la voluntad de ninguno de los miembros de la deidad como personas en sí. Esto puede verse en las siguientes declaraciones, donde claramente Elena G. de White expresa con total naturalidad que la Biblia es la voluntad expresa de Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, para ella no hay ninguna diferencia en decir la voluntad de Dios a decir la voluntad del Hijo. Esto porque con ambas expresiones se dice lo mismo. O sea, exactamente lo mismo es la voluntad de Dios que la voluntad del Hijo. Algunos ejemplos. Primero, de la Biblia como la expresión de la voluntad del Hijo. En la Review and Herald del 12 de abril de 1892, citado en Nuestra Elevada Vocación, 25 de julio, dice: que nadie piense que su conducta no necesita un cambio. Nadie puede andar con seguridad a menos que desconfíe del yo y que esté constantemente contemplando la palabra de Dios, estudiándola con el corazón dispuesto a ver sus propios errores y a conocer la voluntad de Cristo, y orando para que se haga en ellos y por ellos y mediante ellos. Ahora veamos el otro caso donde se presenta la Biblia como la voluntad del Padre. En la Review and Herald del 7 de enero de 1890, párrafo 8, dice: las revelaciones del Antiguo Testamento fueron enfáticamente las revelaciones del Evangelio, la revelación del propósito y la voluntad del Padre infinito. ¿Pueden verlo? Es lo mismo decir la voluntad del Hijo que la voluntad del Padre, o incluso la voluntad del Espíritu Santo, que sería tema aparte. Segundo ejemplo, la voluntad de Dios en su ley. Según Elena G. de White, la ley de Dios, los 10 mandamientos, son la expresa voluntad de Dios, la transcripción de su voluntad. Pero, de igual forma, ella en la forma más natural se refiere a la ley de Dios tanto como la voluntad expresa de Dios, o del Padre, o del Hijo, en forma indistinta. Para ella es lo mismo decir que la ley de Dios es el reflejo de la voluntad de Dios o del Padre que decir que esa ley es el reflejo de la voluntad del Hijo. Ella no hace ninguna distinción en esto. Algunos ejemplos. La ley como la voluntad de Dios. En la Review and Herald del 25 de marzo de 1902, citada en Mensajes Selectos, tomo 3, página 232, párrafo 2, dice: la excitación no es santificación.
Solamente la entera conformidad a la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos es santificación, y la voluntad de Dios está expresada en su santa ley. El guardar todos los mandamientos de Dios es santificación. La palabra de Dios ha de ser nuestro guía y no las ideas y opiniones de los hombres. En la oración, página 350, párrafo 4, dice: la voluntad de Dios se expresa en los preceptos de su sagrada ley, y los principios de esta ley son los principios del cielo. En Patriarcas y Profetas, página 32, párrafo 1, en inglés, página 52, párrafo 3, dice: la ley de Dios es tan santa como Él mismo. Es la revelación de su voluntad, es el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y sabiduría. En la Review and Herald del 27 de septiembre de 1881, párrafo 17, dice: la ley de Dios dada desde el Sinaí es una copia de la mente y la voluntad del Dios infinito. Review and Herald, 27 de septiembre de 1881, párrafo 18, dice: fue el amor de Dios al hombre lo que le impulsó a expresar su voluntad en los 10 preceptos del Decálogo. Y cuando, a causa del pecado, el entendimiento del hombre se oscureció, Dios descendió sobre el monte Sinaí y pronunció su ley con voz audible y la escribió en tablas de piedra. En la Review and Herald del 25 de agosto de 1885, párrafo 15, dice: los 10 mandamientos proceden de la más alta autoridad, y los obedeceremos. Son la voluntad de Dios dada a conocer al hombre. Bien, suficiente por aquí. Veamos ahora algunas declaraciones donde se expresa con total claridad que la ley de Dios, los 10 mandamientos, son la expresión de la voluntad del Hijo, nuestro Salvador, y que fue Él quien dio la ley en el Sinaí. El discurso maestro de Jesucristo, página 43, dice: fue Cristo quien en medio del trueno y el fuego proclamó la ley en el monte Sinaí. Como llama devoradora, la gloria de Dios descendió sobre la cumbre y la montaña tembló por la presencia del Señor. En Patriarcas y Profetas, página 453, dice, refiriéndose en visión del futuro: nuevamente Moisés se llenó de asombro y horror. ¿Cómo podían los que creían en Cristo desechar la ley que había sido pronunciada por su propia voz en el monte sagrado? Con gozo vio Moisés que la ley de Dios seguía siendo honrada y exaltada por un pequeño grupo de fieles. En La maravillosa gracia de Dios, 2 de mayo, dice: el que proclamó la ley desde el Sinaí y entregó a Moisés los preceptos de la ley ritual es el mismo que pronunció el Sermón del Monte. El Maestro es el mismo en las 2 dispensaciones. Las demandas de Dios son las mismas. Los principios de su gobierno son los mismos. En la declaración anterior a esta última, hay algo de trascendental importancia, porque nos dice que quien dio la ley fue Cristo. Bueno, y también en esta última. Y al reflejar la ley, el carácter, la voluntad de su autor, entonces la ley de Dios no es otra cosa que el reflejo y la transcripción de la voluntad de quien la dio, el Hijo. Y esta declaración aumenta en importancia cuando en otro lugar leemos, en Patriarcas y Profetas 477, lo siguiente: Israel había recibido la ley directamente de los labios de Dios en el Sinaí, y sus preceptos, escritos por su propia mano, se conservaban aún en el arca. Pero, un momento, ¿quién dio la ley entonces, el Padre o el Hijo? Porque de eso depende la voluntad de quién es la que está expresada o reflejada en ella. ¿Es que se contradice Elena G. de White? En lo absoluto.
Volvemos a lo mismo. La voluntad del Padre es exactamente la misma que la voluntad del Hijo. Por lo tanto, la ley de Dios refleja en la transcripción tanto de la voluntad del Padre como de la del Hijo. Y si esto es así, ¿cuál de los dos fue el que descendió al Sinaí para dar su ley? Los dos, lado a lado, unidos en una sola voluntad como deidad, y también estuvo allí el Espíritu Santo, tema de otro estudio. Que ambos, el Padre y el Hijo, descendieron al Sinaí y proclamaron su ley, puede verse, entre muchas otras, en las siguientes declaraciones. Patriarcas y Profetas 309, dice: las escenas del Sinaí debían darle al pueblo una idea de las escenas del juicio. El sonido de una trompeta llamó a Israel a presentarse ante Dios. La voz del arcángel y la trompeta de Dios llamarán a la presencia del juez desde todos los confines de la tierra, tanto a los vivos como a los muertos. El Padre y el Hijo, asistidos por una multitud de ángeles, estaban presentes en el monte. En manuscrito 3 de 1885, citado en El Cristo Triunfante, 12 de abril, dice: el Padre y el Hijo descendieron sobre el monte Sinaí, y allí los preceptos de su ley se pronunciaron con magnífica grandeza ante la audiencia de todo Israel. Noten lo interesante aquí. Primero nos dice que descendieron sobre el monte el Padre y el Hijo. Y luego dice que allí se dio su ley. Una sola ley, pero es de ambos. Qué interesante. ¿Qué tenemos entonces hasta aquí en lo que respecta al Padre y al Hijo? Varias cosas. 1. La voluntad del Padre es la misma que la del Hijo. 2. Esa voluntad de ambos está reflejada o se da a conocer, número 1, en la Biblia. Número 2, en la ley de Dios. Esto se debe a que, aunque cada uno de ellos tiene su propia voluntad como persona, en sus relaciones como deidad, ambas voluntades convergen en una sola, junto con la del Espíritu Santo, formándose así la voluntad de Dios o la voluntad de la deidad, que solo puede ser una. Esta unidad de voluntades personales en el ámbito de la deidad es lo mismo que los designios de Dios. Es lo que rige en los concilios eternos, una sola, absoluta, soberana y santa voluntad, en la que solo participan ellos tres. Que en lo que respecta al Padre y al Hijo, la voluntad del uno siempre es la voluntad del otro, recíprocamente, puede verse en las siguientes declaraciones. Review and Herald, 25 de junio de 1889, párrafo 2, dice: nuestra voluntad debe estar en armonía con la voluntad de Cristo, como su voluntad está en armonía con la voluntad de su Padre. Debemos ser uno con Cristo como Él es uno con el Padre. Review and Herald, 9 de diciembre de 1890, párrafo 10, dice: la ley de Dios es la única norma de carácter. En ella se revela la voluntad de Dios y en ella se revela a Jesucristo. Review and Herald, 13 de marzo de 1894, párrafo 4, dice: los padres mismos deben convertirse y saber lo que es estar en sumisión a la voluntad de Dios, como hijitos, llevando cautivos sus pensamientos a la voluntad de Jesucristo, antes de que puedan representar correctamente el gobierno que Dios diseñó que existiera en la familia. Review and Herald, 5 de marzo de 1901, párrafo 10, dice: mi autoridad para la obra que estoy haciendo, dijo, es el hecho de que soy el Hijo de Dios, uno con Él en naturaleza, voluntad y propósito. Coopero con Él en su obra. Mi Padre me ama y me comunica todos sus consejos. Nada planea el Padre en el cielo que no esté plenamente abierto al Hijo.
en el Ministerio de Curación 131, la página, párrafo 4, dice: muchos se arruinarán mientras esperan y desean vencer sus malas inclinaciones. No someten su voluntad a Dios. No escogen servirle. Dios nos ha dado la facultad de elección. A nosotros nos toca ejercitarla. No podemos cambiar nuestros caracteres ni dirigir nuestros pensamientos, impulsos y afectos. No podemos hacerlos puros, propios para el servicio de Dios, pero sí podemos escoger servir a Dios. Podemos entregarle nuestra voluntad. Así toda nuestra naturaleza se someterá a la dirección de Cristo. Mediante el debido uso de la voluntad, cambiará enteramente la conducta. El someter nuestra voluntad a Cristo, o más bien al someter nuestra voluntad a Cristo, nos aliamos con el poder divino. Recibimos fuerza de lo alto para mantenernos firmes. Una vida pura y noble de victoria sobre nuestros apetitos y pasiones es posible para todo el que une su débil y vacilante voluntad a la omnipotente e invariable voluntad de Dios. Noten cómo en esta última declaración, en la primera sección dice, no someter su voluntad a Dios. Es lo que hacen los que se arruinan a sí mismos. Y luego nos indica que el someter nuestra voluntad a Dios es lo único que hace posible que podamos vencer esas inclinaciones. Noten cómo indistintamente ella se refiere a someter nuestra voluntad a Dios como al someter nuestra voluntad a Cristo. Es lo mismo. En Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 57, dice, creía, hablando Elena de White de ella misma, creía firmemente que todo lo que pidiera de acuerdo con la voluntad de Dios ciertamente sería concedido. Me postraba con humildad a los pies de Jesús, con el corazón en armonía con su voluntad. En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 485, dice, su voluntad debe cooperar con la voluntad de Dios, no con la voluntad de compañeros a través de los cuales Satanás obra constantemente para engañarlo y destruirlo. ¿Por qué no se coloca sin demora en una relación correcta con Dios? ¿Por qué no dice, entregaré mi voluntad a Jesús ahora mismo? Y desde entonces se pone por completo del lado del Señor. Como podemos ver, conocer la voluntad del Padre es conocer la del Hijo. Hacer la voluntad de uno es hacerla del otro. Rechazar la voluntad del Padre es rechazar la del Hijo. La Biblia y la ley de Dios son la transcripción de la voluntad del Padre y del Hijo. Todo gira en torno a una sola voluntad, la voluntad de Dios, o lo que es lo mismo, la voluntad de la deidad, que no es otra cosa que la voluntad de los tres. El Hijo, ejecutando la voluntad del Padre en la creación de las huestes celestiales, no es nada distinto al Padre ejecutando la voluntad del Hijo al entregarlo por nosotros, porque así lo quiso el Hijo. No es nada distinto al Espíritu Santo ejecutando la voluntad del Padre y del Hijo al ser enviado para completar en el corazón del hombre el plan de la redención. No hay subordinación eterna en ninguno de ellos hacia el otro al actuar en el marco del plan de la salvación. Y hasta aquí llegamos en nuestro estudio en lo que a esta sección se refiere. Lo siguiente a mirar en la próxima sección es lo expresado por el pastor Esteban Bohr en su exposición al decir que subordinación no implica inferioridad. Es decir, que el Hijo haya estado subordinado al Padre desde siempre no significa que el Hijo sea inferior al Padre. En palabras del pastor Bohr, el Hijo, aunque subordinado eternamente al Padre, es Dios igual al Padre. La pregunta aquí ¿es esto posible? ¿Alguien subordinado es igual a aquel a quien está subordinado? Responder a esto es el propósito de la sección 3 de esta serie. En el lapso
Entre las dos secciones dejamos muy respetuosamente para el pastor Bor 2 preguntas que sirven a la vez de síntesis de lo visto en esta sección. La Biblia es soberana en su autoridad porque su autor es soberano. La ley de Dios es soberana en su autoridad por lo mismo. Las dos preguntas son: primera, ¿a quién está subordinado el soberano que dio a conocer su voluntad en la Biblia? Segunda, ¿a quién está subordinado el soberano que dio a conocer su voluntad en la ley dada en el Sinaí? En resumen, ¿a quién está subordinado el soberano Jehová del Antiguo Testamento? Quedamos hasta aquí por ahora. Bendiciones a todos y hasta la próxima.